Sensor array deployed. 30 minutes before full scan, sir. Good. Radar? Nothing, sir. Location? Hades Quadrant. Tau Ceti system. Just like Intel projected. On the money, for once. Digital Anvil nació en 1996 como resultado de la marcha por parte de Chris Roberts y varios de sus asociados de Origin Systems. El creador de la saga Wing Commander buscaba así retornar a los pequeños equipos de desarrollo que habían sido el alma de los años 80 en la industria, pero que se habían perdido en la década sucesiva. 4 fueron los títulos que empezó a realizar este nuevo estudio de programación, entre ellos el título que hoy nos ocupa. En el año 2000, Microsoft adquirió Digital Anvil y con esta compra se procedió a reorganizar los diferentes proyectos del estudio. Una de las bajas sería un título de estrategia en tiempo real ambientado en el espacio. Parte de los trabajadores involucrados en este programa abandonaron la empresa, con la bendición de Chris Roberts, para acabar formando Fever Pitch Studios y poder así terminar el título. En 2001, amparados bajo el paraguas monetario de Ubisoft, lanzaban a la calle el proyecto que se había comenzado a gestar 5 años antes, Conquest: Frontier Wars. La estrategia de este Conquest: Frontier Wars nos trasladaba a un futuro lejano en el que la humanidad ha dado el salto a las estrellas, con inmensas naves y tecnología suficiente para viajar y colonizar otros planetas, y tras un periodo de conflictos intestinos, el gobierno terrestre se propone explorar un nuevo sistema estelar desconocido, Tau Ceti. La encargada será la TNS Andrómeda, al mando del almirante Hawks. Tendrá lugar aquí el primer encuentro con una forma de vida inteligente no humana, cuyo resultado será la desaparición de la nave expedicionaria y su tripulación. Nosotros encarnaremos al mando militar que le han dado la misión de viajar a Tau Ceti y descubrir qué fue de la Andrómeda y qué quiere esta especie alienígena insectoide. Algo que descubriremos según avanza la trama y que revelará que la humanidad, por accidente, acaba de entrar de lleno en una guerra civil entre estos seres que se autodenominan Mantis, concretamente entre las reinas Kertak y Verlac. Para proteger sus intereses, la humanidad se alía con la legítima Kertak y pronto se ve de lleno metida en un conflicto que promete ser largo y sangriento. Habrá un importante giro de los acontecimientos cuando durante la guerra uno de nuestros hombres, el capitán Blackwell, acaba desapareciendo en un agujero negro y reapareciendo tiempo después con nuevos aliados, los Celareons, una poderosa y antigua especie extraterrestre de máquinas conscientes. Serán ellos los que revelen que un traidor a la raza humana ha desvelado la localización de la Tierra a las fuerzas Mantis hostiles, hacia donde se dirigen con una superarma. La Tierra acabará por ser salvada con una unión entre las diferentes especies para destruir esta superarma, capaz de arrasar planetas. Pese a la victoria, las bajas humanas son cuantiosas, los Mantis de Kertak se marchan en paz, y los Celarios desaparecen no sin antes borrar cualquier rastro de su existencia de los archivos humanos. Not bad. Not bloody damned bad. Este extenso resumen es una muestra de la densidad argumental con la que contó la campaña de Conquest: Frontier Wars, una campaña dividida en 16 extenuantes misiones de una larga duración, pero que como punto negativo solo tenía por protagonistas a la facción humana, aunque en algunas misiones escogidas también podíamos manejar a las fuerzas de nuestros aliados. Ninguna de las otras especies contaba con su propia campaña e historia. La necesidad de suplir la falta de contenido para el resto de facciones jugables hizo que todo el guión se narrase desde la perspectiva humana, lo que lo convierte en un juego de estrategia con una de las campañas en solitario más extensas que hubiésemos visto en su momento, pero que en realidad se encontraba en la media de otros juegos del género, puesto que sus competidores repartían esa carga añadiendo varias historias. Conquest: Frontier Wars, en cualquier caso, hizo gala de un argumento bastante interesante, con un correcto desarrollo y acertado ritmo, pero cuyo punto flojo resultaba en el uso que hacía de muchos clichés de la ciencia ficción y el pobre diseño que tenían cada una de las fuerzas en liza en este conflicto con las que no terminábamos de conectar. Como título de estrategia en tiempo real, el título de Fever Pitch no llegó a suponer un cambio revolucionario en el género. De hecho, pese a utilizar un motor gráfico en 3D, su jugabilidad siguió sin aprovechar esta característica como si lo hicieron algunos de sus contemporáneos, véase Homeworld.
y apostó por la clásica perspectiva isométrica que era común dentro de los juegos de estrategia. Así, Conquest Frontier Wars se sustentaba sobre los pilares básicos de esta tipología de juegos, que exigían recolectar recursos, construir bases y producir unidades con las que destruir las fuerzas rivales y sus centros de producción en pos de lograr la victoria en cada enfrentamiento. La vuelta de tuerca consistía en que en esta ocasión, al contrario de lo que era habitual, toda la acción tenía lugar en el espacio, y este elemento introdujo una serie de mecánicas en la fórmula rutinaria con mayor o menor acierto. El hecho de que las batallas tuvieran lugar en el espacio hizo que el juego contase con dos elementos diferenciadores claros. El primero fueron los mapas donde tenía lugar la acción, que en lugar de ser cerrados a un solo sistema planetario, constaban de varios de estos interconectados entre sí por diversas puertas estelares que permitían el movimiento de unidades entre ellas. Este elemento añadía una nueva dimensión jugable a la estrategia básica de Conquest Frontier Wars, con un nuevo abanico de posibilidades a la hora de plantear nuestro plan de batalla o de vernos amenazados por el del enemigo. Más aún si teníamos en cuenta que solo podíamos construir los planetas de cada sistema con un espacio limitado y la consiguiente obligación de expandirlos. El control de estas puertas entre sistemas, así como el de cada planeta, se volvían requisito indispensable para alcanzar la victoria, pero solo podíamos avanzar asegurando una línea de suministros entre nuestros diferentes territorios. En la práctica, esto se traducía en la imposibilidad de crear bases operativas si no habíamos controlado sistemas adyacentes previamente. Además, en una decisión de diseño jugable cuestionable, las unidades tenían munición limitada, que solo podía ser abastecida en nuestras bases o mediante naves de suministros, con mayor capacidad pero igualmente finitas. De este modo se evitaba que, de manera poco realista, nuestras fuerzas pudieran vagar por el espacio indefinidamente y realizar ataques sin pausa. Aunque era innegable que estas ideas añadían una nueva dimensión a la jugabilidad muy interesante, también era la fuente de las frustraciones de los jugadores. El resultado práctico era que el juego de Fever Pitch nos obligaba a realizar avances lentos y pausados, sin posibilidad de apabullar al enemigo, a riesgo de perder a todo nuestro ejército cuando se quedase sin la posibilidad de atacar al estar demasiado alejado de nuestra zona de control. Algo que no hubiera sido tan reprochable, de no ser porque esa misma limitación no parecía sufrirla la inteligencia artificial, en especial en las últimas misiones de la campaña, que dejaba con la amarga sensación de que no se estaba produciendo una lucha en igualdad de condiciones. Este detalle, sumado a una mala distribución de recursos que siempre resultaban en exceso escasos, convertía la experiencia final en algo más irritante de lo que debiera, pese a que sobre el papel, esas nuevas mecánicas parecían de lo más atrayentes. The Queen thanks you. Your hive planet will be yours to rule for us. La época en la que se lanzó Conquest Frontier Wars es una época compleja para el género de la estrategia en lo visual. Fueron unos años en los que muchos de los juegos que aparecían en el mercado empezaban a apostar por los motores gráficos en 3D en lugar de los 2D pre-renderizados que habían sido la tónica habitual hasta el momento. No obstante, muchos de estos títulos iniciales hacían gala de un poderío gráfico en nada comparable al de otros estilos de juegos en lo visual. Debido a la necesidad de representar un gran número de modelados en pantalla, así como entornos, efectos y otras virguerías gráficas, no era posible introducir una carga poligonal tan grande como en otros géneros. Esta limitación, como decimos, era palpable a simple vista, y son pocos los juegos de esta hornada que fueron impactantes en lo visual o simplemente notables. El título del que os hablamos hoy sufre de este mal, causa directa de la evolución tecnológica que se estaba viviendo en este nicho de la industria. Decimos esto porque Conquest Frontier Wars ya era poco sorprendente en cuanto a carga gráfica en 2001, y su mediocridad es aún más exagerada para el ojo actual. Los modelados de las diferentes naves no fueron memorables ni visualmente potentes, las texturas pobres de las que hizo uso el juego tampoco les favorecen, y los efectos especiales en 2D mediante sprites no hacían nada por ganarse nuestro halago. Al tiempo, unos escenarios y planetas poco atractivos y demasiado genéricos en su diseño terminaron por cocinar un apartado gráfico olvidable. En lo sonoro, el juego de Fever Pitch tampoco terminó de brillar, con unas actuaciones muy lejos de los altos valores de producción de otras propuestas, y una banda sonora compuesta por James Hannigan que se valía de las fanfarrias militares y los toques exóticos del este para representar a cada una de las facciones y amenizar los enfrentamientos. Hace tiempo que tomamos en este canal la decisión de repasar de igual modo los aciertos y descalabros de la industria,
con la esperanza de aprender y comprender mejor de dónde veníamos, hacia dónde íbamos y por qué algunos títulos marcaron un antes y un después y otros no. El caso de Conquest Frontier Wars es el de estos últimos. Nada llegó a tener el videojuego de Fever Pitch como para ganarse el derecho a permanecer en la memoria colectiva de todos. Aunque interesante, su narrativa no fue especialmente memorable. Su jugabilidad no estaba carente de errores y su presentación audiovisual no dejó huella. Tan pronto como llegó, se fue, dejando tan solo horas de diversión en aquellos pocos que lo gozaron, o de decepción en quienes no encontraron el juego que esperaban. De varias de sus mejores ideas, acabarían recogiendo el testigo otros juegos, con mejor fortuna, y al menos de esta manera, su legado, por pequeño que fuese, permaneció vivo.